amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Miguel Jimbo y les contaré cómo es trabajar en Estados Unidos. Actualmente trabajo para una empresa de reproducción de plantas y me puedo dar cuenta que acá hay muchas cosas distintas del trabajo que en Guatemala. 1. Fijo, ellos saben que la vas a cagar. Yo ya la cagué. En mi trabajo manejo un carrito de golf y atrás llevo de 2 a 3 remolques. Es un poco difícil manejarlo porque tienes que calcular muy bien cómo dar la vuelta porque es muy largo. Con este carrito hice mierda 10 macetas con plantas y ahí iba manejando tranquilamente cuando escuché un ruido atrás. Cuando volteé a ver para atrás, el carro se hizo para este lado y hice mierda 6 plantas de este lado. Y cuando intenté pasarlo para este lado, lo hice de una manera muy brusca. Y cuando lo tiré para este lado, hice mierda como 4 plantas. Pero si la cagas, ellos solo te dicen: solo trata la manera de cagarla menos. y te lo dicen de una forma tan amigable que hasta pienso que te invitan a cagarla. Vamos a cagarla. 2. La mayoría de cosas que haces acá lo haces con una máquina. Hasta pareciera que el trabajo se hace solo. En serio, hay una máquina para cualquier cosa. Así que el trabajo acá no es tan pesado. Bueno, depende de qué sea tu trabajo. 3. En la mayoría de trabajos hay diferentes personas de todas partes del mundo. La mayoría son latinos, pero también hay gringos, asiáticos, europeos y africanos. Es increíble la cantidad de personas de diferentes partes del mundo que puedes conocer trabajando en cualquier lugar. En lo personal, me gusta trabajar con personas de diferentes países. Es muy interesante aprender nuevas culturas, tales como comida, acentos y pasatiempos. 4. Por lo regular pagan cada semana. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado porque antes me pagaban 2 veces cada mes. Pero ahora que me pagan cada semana, estoy más feliz. Eso es muy bueno porque así no llego arrastrándome cada final de quincena. 5. Todo acá está bien controlado, así que no es tan fácil pelártela. Pero un huevón que se respeta siempre, pero siempre busque la manera de pelársela y no hacer nada. 6. Todo acá no es tan bueno como lo piensan, ya que no sé hablar mucho en inglés. Me cuesta entender un poco qué es lo que hay que hacer, así que sí, estoy como pendejo ahorita. Y como en cualquier trabajo, siempre hay una persona que te cae mal. Hay una persona en mi trabajo que no habla ni entiende español, así que cuando me dice algo que me caga, le digo cerote. Le dije que cerote significa decir gracias en chapín. En serio no puedo con esto. Y cada vez que le digo cerote se ríe y hasta algunas veces me dice de nada. También otra cosa que me pasó fue que tuve que esperar como 8 meses para recibir mi permiso de trabajo. Recuerdo que estaba muy desesperado para empezar a trabajar y cuando al fin me llegó mi permiso de trabajo, tuve que esperar otro mes para empezar a trabajar. Porque hice como 5 entrevistas en diferentes lugares. Pero como no tengo ninguna experiencia trabajando acá, es un poco difícil encontrar trabajo por primera vez. Y por cierto, otra cosa que se me había olvidado es que no tenía licencia de conducir. Y creo que la mayoría de trabajos acá requieren que por lo menos tengas licencia de conducir. Así que sí, fue un poco difícil encontrar trabajo. Encontré trabajo porque conozco a alguien que está trabajando en el lugar donde estoy ahora. Tienes más posibilidades de empezar a trabajar en otro lugar si conoces a alguien y ese alguien es tu conecte. Bueno chicos, esa fue mi primera semana trabajando en Estados Unidos. Estoy aprendiendo, así que aún la sigo cagando. Si te gustó el video, dale like. Déjame en los comentarios cuál sería el trabajo de tus sueños. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. También sígueme en mis redes sociales que se las dejaré por acá abajo. Y nos vemos en el próximo video.